Continuamos entonces con el tema del análisis de las organizaciones y de la mejor forma de administrarlas, esto es, de administrarlas, como decíamos hoy, eficientemente. Cuando las organizaciones, habíamos dicho, tienen una relación constante con el medio, con el entorno que las circunda, y es el mismo entorno el que les da nacimiento entonces a estas organizaciones a través de una necesidad concreta de la gente. Y al mismo tiempo, decíamos, el entorno va provocando influencias porque, bueno, van cambiando las tecnologías, van cambiando los conocimientos, van cambiando la forma de vida de la gente. Es decir, se van produciendo múltiples cambios y esos cambios van influyendo entonces sobre las organizaciones que en definitiva tienen que ir adaptándose a esos cambios si quieren sobrevivir, es decir, si quieren permanecer en el tiempo. Esto no siempre fue así. En sus comienzos, es decir, en el comienzo de las organizaciones tal cual las conocemos hoy, como decíamos, después de la segunda revolución industrial, en realidad muchísimas organizaciones prácticamente no tenían problemas de sobrevivencia, porque las necesidades no estaban cubiertas. Es decir, había una demanda que era muy superior a la oferta. Y por lo tanto, lo que tenían que asegurarse esas organizaciones era solo de funcionar internamente en una forma eficiente, sabiendo que, en realidad, no iban a tener ningún problema para colocar sus productos. Es decir, para tratar de satisfacer una necesidad frente a, naturalmente, necesidades ilimitadas de la población. A partir de una determinada época, que fue cuando se produce la conocida como crisis del petróleo, a mediados de la década del 70, comienza a generarse una nueva problemática en las organizaciones. El problema era que, a raíz de la crisis que se ocasionó en aquella oportunidad, o que se produjo en aquella oportunidad, las organizaciones se encontraron con que los mercados eran recesivos, es decir, no había posibilidades de colocar los productos, se había reducido la capacidad de consumo de la gente y por lo tanto, frente a una sobreproducción, porque en ese momento entonces la oferta comienza a superar a la demanda, nos encontramos con la dificultad con que las empresas, las organizaciones, tienen que competir para poder colocar sus productos. Y entonces muchas de ellas se dieron cuenta de que había una influencia muy marcada de las condiciones del entorno sobre la existencia misma de la organización y sobre su propia conformación. Así que esto hizo que en administración se buscaran metodologías distintas para analizar la problemática de las organizaciones. Y esto nos lleva a la aparición o a la incorporación de un conocimiento al cual nos vamos a referir después y que representa, o lo que llamamos nosotros, el enfoque de sistemas, la incorporación de ese conocimiento entonces a la ciencia de la administración. El enfoque de sistemas es una forma de ver las cosas, es un método, es un proceso por el cual el hombre trata de comprender relaciones complejas entre diversos elementos. Hasta la aparición de este método, el método analítico era el que tenía mayor predominancia, es decir, tratar de descomponer en partes y analizar, desmenuzar cada una de ellas para comprender su funcionamiento. Pero esto nos quitaba una posibilidad, la posibilidad de comprender el funcionamiento del todo. Estábamos entendiendo cómo funcionaba cada parte, pero no cómo cada parte se insertaba en un todo, en un elemento contenedor, ¿no es cierto?, de cada una de esas partes. Y además, en ese momento, surgió una necesidad también en el campo científico. Los hombres de ciencia, que cada vez conocían más sobre materias más específicas, fueron creando nuevas disciplinas científicas que se fueron desprendiendo de lo que se llamaban las ciencias madres. En esas ciencias entonces los conocimientos eran cada vez más profundos, pero al mismo tiempo se estaba generando una forma, un lenguaje, expresiones que eran propias de cada una de esas ramas de la ciencia.
sin que tuvieran ninguna vinculación una con la otra. Esto provocó la necesidad de algunos, digamos, en algunos científicos, provocó la necesidad de encontrar un lenguaje común para todas las ciencias, una forma que resultara prácticamente uniforme para entender los distintos fenómenos que se van produciendo en la naturaleza. Y a partir de aquí entonces nacieron estos conceptos que agrupamos bajo el nombre del enfoque científico, el enfoque sistémico o el método sistémico. ¿Qué significa esto? ¿Hay una forma realmente de entender todos los procesos de la naturaleza de una misma manera? La asimilación de determinados fenómenos a lo que es un sistema funciona de la siguiente manera. Si vamos a la placa, por favor. Un sistema incorpora insumos que luego son procesados y que finalmente terminan entonces generando una corriente de productos. ¿De dónde provienen los insumos? Provienen de un entorno. A su vez, es decir, cuando hablamos de insumos, aquí estamos hablando de todos los recursos que ocupa un sistema. Recursos tanto pueden ser materiales como pueden ser no materiales. Ese sistema entonces provoca una modificación sobre esos insumos y genera entonces una corriente de productos que a su vez son volcados en ese entorno. Esto es lo que hoy tratábamos de explicar en la definición de qué es un sistema. Y finalmente entonces vamos a tener un fenómeno que llamamos de retroalimentación, por el cual entonces el propio sistema obtiene información del entorno y de su propio procesador para generar algún tipo de modificación en los insumos, de tal manera entonces de mantener en funcionamiento al sistema. ¿Qué tipo de sistemas conocemos? ¿O a quiénes podemos aplicar el concepto de sistemas? Podemos hablar de un río como un sistema. Podemos hablar de un país como un sistema, de un estado. Podemos hablar también de, por ejemplo, un sistema galáctico, un sistema solar. Es decir, existen múltiples elementos a los cuales podemos tratar de comprender a través de este proceso sistémico. Y según lo que estemos analizando, evidentemente van a ir variando los insumos, van a ir cambiando los procesos y el resultado final naturalmente va a ser otro. Ahora la cuestión es si podemos aplicar todo esto a distintos campos científicos, a la física, a la química, a la astrología, al clima, es decir, a una serie de fenómenos de diversa naturaleza que podemos llegar a comprender a través de este enfoque de sistemas. La cuestión es, ¿podemos también aplicarlo a nuestro campo de estudio, a la administración? Y la respuesta es positiva. En este sentido, una organización también puede ser concebida como un sistema, en tanto se provee, se nutre de insumos, contiene un procesador y finalmente, si volvemos a la placa, ¿no es cierto? Y finalmente entonces genera una corriente de productos que se vuelcan en un entorno. ¿De dónde saca los insumos? Los saca de su entorno. ¿Qué tipo de insumos utiliza una organización? Insumos financieros, insumos materiales, insumos humanos, insumos tecnológicos. Los procesa de una manera muy particular, decíamos, y finalmente genera esa corriente de productos. Y decimos se retroalimenta, de la misma manera que un sistema físico, un sistema químico, también en este caso hay una retroalimentación. Igual que por ejemplo, que en el caso de un animal o del propio ser humano. El cuerpo humano es también un sistema. Y aquí también existen mecanismos de control
que nos permiten ir adaptando nuestros mecanismos de supervivencia. De tal manera, entonces, en la organización se produce de la misma manera, existen mecanismos de retroalimentación que actúan sobre los insumos, o sea, a la entrada del sistema, o actúan sobre el propio procesador. De tal manera, entonces, que si una organización es un sistema, o podemos tratar de entenderlo como un sistema, nos encontramos entonces con la gran ventaja de que estamos entendiendo o estamos tratando de relevar y de comprender la enorme influencia que tiene el entorno sobre la organización y la influencia que a su vez tiene la organización sobre el entorno. Esto nos da una gran ventaja sobre los métodos analíticos que antes se usaban en la administración, donde lo que tratábamos de hacer es de comprender cómo funcionaba cada una de las partes, pero nos olvidábamos de esa influencia, de esa relación que se daba con el entorno. Así que, si esto es posible, entonces, este enfoque de sistemas aplicado a la organización es posible entonces de utilizar para interpretar a las organizaciones, es una ayuda muy grande para entender la gran complejidad de relaciones que se van produciendo entre, decíamos, el entorno y la organización o el sistema procesador. Cuando nosotros hablamos de entorno aquí, es una expresión de carácter general. Decimos, ¿y qué es esto del medio ambiente? ¿Qué es esto del entorno? ¿Qué hay en el entorno? ¿Qué hay fuera de la organización? La respuesta puede ser desde tener una amplitud muy grande como para decir, bueno, todo lo que rodea a la organización es el entorno, a una respuesta un poco más circunscripta, un poco más precisa, que es la que vamos a tratar de dar. Es el conjunto, sí, de elementos que están fuera, pero que tienen una influencia decisiva sobre la organización. No todos ellos, sino solo aquellos que la afectan, que de alguna manera limitan o ciñen el accionar de la organización. Y esto entonces ya nos acota muchísimo el escenario o el campo de estudio de este entorno. La habilidad del administrador está precisamente en reconocer cuáles son esas fuerzas que tienen influencia sobre la organización. Y a partir de ese reconocimiento de estas fuerzas, entonces, de una identificación de las fuerzas, tratar de comprender cuáles son las grandes tendencias que se van marcando dentro de esas variables. Esto significa qué cambios se van provocando y cómo influyen esos cambios sobre la organización. La comprensión de esto, entonces, le da al administrador las armas como para poder buscar las alternativas que permitan sortear con éxito ese obstáculo. Ahora, cuando hablamos de armas aquí, estamos hablando de las estrategias, un elemento fundamental dentro de esta función que habíamos hablado, que es la función de la administración. Así que es posible entonces reconocer influencias muy marcadas. De todas maneras, como el tema es muy amplio y depende de cada organización, es necesario sistematizar el estudio del entorno, la comprensión, el reconocimiento de estos factores que se van presentando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos también usando un método analítico y partiendo, tratando de dividir a ese entorno, de clasificarlo. Pero nunca podemos perder de vista el hecho de que ese entorno es uno solo y de que las influencias son múltiples y están interrelacionadas entre sí. No podemos hablar de que, por ejemplo, un factor social está independizado de un factor económico o de un factor político. De la misma manera, los factores económicos también tienen influencia o son influenciados por factores de tipo político o de tipo social. Así que
esa relación no se pierde, ese entramado no se pierde. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es tratar entonces de identificarlos y de clasificarlos para tratar de, precisamente, de comprenderlos con mayor solvencia, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el hombre para comprender esas complejidades tan grandes. Así que, si estamos en condiciones entonces de poder clasificar al entorno, y reitero un concepto que recién lo dije pero que no lo amplíe, cuando hablamos de entorno, cada organización tiene el suyo, es decir, las influencias que recibe una organización no las recibe otra. Las influencias que pueden ser negativas para una organización pueden ser positivas para otra. Y vayamos a un ejemplo muy práctico, ¿no es cierto? Muchos de ustedes seguramente trabajan en instituciones públicas, en organizaciones públicas. Por mi experiencia ya en el dictado de este módulo, ¿no es cierto?, en años anteriores, digamos, la mayoría de los alumnos se desempeñaba entonces en organizaciones públicas. Por eso voy a tratar de darles ejemplos sobre organizaciones públicas, aunque no voy a dejar de hacerlo sobre organizaciones privadas. En el caso, por ejemplo, de un hospital, una organización pública, ¿podemos negar la influencia del entorno sobre el hospital? De ninguna manera. Aspectos, por ejemplo, culturales de la población. Por ejemplo, y vamos a un caso real, ¿no es cierto? Hace pocos días me comentaban el gran problema que tienen los hospitales donde son atendidas parturientas que ya han tenido un número muy elevado de hijos y a las cuales se las asesora, por ejemplo, para el tema del control de natalidad. Incluso se les suministran diversos elementos. Entonces, la utilización que esa gente hace está dependiendo mucho de su nivel cultural. Y en algunos casos se hacen usos adecuados y en otros no se hacen usos adecuados. Desconocer ese hecho hace que el hospital, por ejemplo, esté malgastando recursos, porque evidentemente hubiera requerido una etapa previa de información y de educación sobre un tema para poder utilizar adecuadamente esos recursos. Vayamos a otro ejemplo. Una escuela no puede desconocer el nivel cultural con que ingresan sus alumnos, ni el nivel socioeconómico del cual provienen, porque eso supedita el nivel de enseñanza y la forma de enseñanza que tiene que impartir esta escuela. Entonces, establecer un modelo de enseñanza generalizado puede llevarnos a un error. Y estaríamos, en este caso, malgastando recursos, porque estaríamos impartiendo sistemas o utilizando sistemas de enseñanza que no tienen el mejor aprovechamiento para el tipo de alumnos que ingresan a esa escuela. Estos son ejemplos entonces de actividades públicas donde el entorno ejerce una influencia preponderante. ¿Y qué pasa en una actividad privada? En una empresa, donde evidentemente los cambios en los gustos de los consumidores generan nuevas demandas. Si la empresa no adapta sus productos, no los renueva, o bien no incorpora mayor tecnología a los mismos, o no incorpora mayor calidad, por ejemplo, en función de tendencias muy marcadas que existen en los mercados, se va a encontrar con la sorpresa de que en poco tiempo entonces sus productos van a tener cada vez mayor dificultad para ser colocados. Y esto genera naturalmente problemas a toda la organización. Así que ven ustedes cómo el entorno va influyendo sobre los insumos y sobre la organización misma. En el caso de los insumos, cuando hoy hablamos, ¿no es cierto?, de una empresa, que evidentemente, cuando se trata de una realización de tipo industrial o de tipo tecnológico, que pretende incorporar la mejor o la más avanzada tecnología, es evidente que si no cuenta con los recursos humanos capacitados para poder desarrollar y utilizar esa tecnología, eso va a generar una dificultad muy grande y va a significar un uso no eficiente de determinados recursos. Así que hay un acomodamiento, hay una relación muy estrecha entre lo que
tenemos en el entorno con respecto a lo que podemos utilizar. Así que de esto estoy hablando, creo que queda claro, ¿no es cierto?, a través de estos ejemplos, pero esta es la relación tan marcada de que hablamos. Volvamos a lo que queríamos hacer. Queríamos clasificar a nuestro entorno. El entorno en general lo podemos clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo, al que podríamos llamar entorno general, en el cual se ubican aquellas condiciones, aquellos factores con los cuales la organización no mantiene un contacto cotidiano. Son influencias más lejanas, quizás no tan directas. Dentro de esos elementos, si vamos a la placa, podemos mencionar los factores políticos, esto es, en general, todo lo que tiene que ver con la legislación, con el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de cualquier sociedad y que, evidentemente, ejercen influencia sobre cualquier organización. En nuestro país, el Estado Nacional se tiene que adecuar a la Constitución Nacional y a las leyes que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad y que, por lo tanto, regulan el funcionamiento de esa organización que es el Estado Nacional. En nuestra provincia, el Estado provincial de la misma manera. Cualquier organización, entonces, se encuentra con que hay un marco restrictivo constituido por las normas. En general, cuando hablamos de normas, hablamos de leyes, constitución, naturalmente, leyes, decretos, resoluciones, etc. Un conjunto de normas, entonces, que circunscribe el accionar, que limita, que no deja, entonces, que ese accionar tome un libre albedrío. Por otro lado, si volvemos, nos encontramos con factores de tipo económicos, es decir, aquellos factores que tienen que ver, naturalmente, con la economía, y entre los cuales podemos mencionar el crecimiento de la economía de un país, la forma en que se distribuyen los ingresos de la población, la forma en que, el aparato productivo nacional genera ese producto bruto, es decir, cuáles son los sectores que participan, la forma en que crece la economía, aspectos que tienen que ver con las variables monetarias, es decir, por ejemplo, las dificultades que existen para lograr capitales. Cualquier organización, cuando se fija un objetivo, ¿no es cierto?, y pretende incorporar recursos, necesita capitales. La mayor o menor dificultad para conseguir esos capitales, entonces, constituye un aliciente o un freno para la actividad. El costo de ese capital, los tiempos en que puede, conseguirse ese capital. Son factores, entonces, que van limitando y que resumimos a través de estos factores económicos. Luego tenemos, si volvemos a la placa, los factores sociales. O sea, aquellas variables que tienen que ver con la cultura, con las costumbres, con los hábitos de la sociedad. Además de todos aquellos factores que tienen que ver con la demografía. Lo que llamamos, por ejemplo, la pirámide de población, es decir, la constitución de la población en general, la mayor o menor edad promedio de la población, el sexo, su grado de educación, su forma de vida, su estilo de vida, su cultura, sus creencias, sus religiones. Todo esto puede estar supeditando el accionar o limitando el accionar de una organización, que naturalmente tendrá que hacer un reconocimiento de ese ambiente social para ver cuáles son las influencias que se van provocando en ese entorno. Y por último tenemos los factores tecnológicos. Esto es, la tecnología expresado en un sentido amplio como el conocimiento humano aplicado a la producción. Esto es, en nuestro caso, como a través del conocimiento del hombre, de su especialización, y cómo a través de la incorporación de elementos tecnológicos, máquinas, equipos,
podemos entonces organizar la producción o el desarrollo de los objetivos de una organización. Es evidente que también aquí existe una influencia muy marcada. Hoy hablábamos del ejemplo, ¿no es cierto?, de un hospital. De hecho, un hospital hoy, por ejemplo, digamos, la demanda social hace que crezca la necesidad de incorporar tomógrafos, por ejemplo, o aparatos de avanzada para ir haciendo diagnósticos más acertados, más correctos, más precisos de las enfermedades de los pacientes. Y entonces, por ejemplo, hoy un hospital que tuviera un viejísimo aparato de rayos X no podría ya funcionar, porque evidentemente ese tipo de necesidad ya ha sido superada y naturalmente entonces el hospital habrá tenido que ir incorporando la tecnología. Pero como la tecnología avanza y las decisiones de los hombres se toman hoy pero provocan efectos en el futuro, a veces es necesario estar pensando y analizando cómo está evolucionando la tecnología para ver cómo eso va a impactar sobre nuestra propia organización. Así que este es el conjunto de factores que nosotros reconocemos como entorno general o ambiente general. Y luego tendríamos un entorno específico, en el cual, en primer lugar, nos encontramos con clientes, usuarios, receptores de servicio, es decir, aquellos a quienes está destinado el producto o la actividad que se ha generado dentro del procesador. Y aquí también hablamos en general, ¿no es cierto?, para las empresas evidentemente un bien o un servicio, pero para el Estado también hay una necesidad a atender. Y por lo tanto, el reconocimiento de quiénes son los clientes, quiénes son los que tienen las necesidades, es importantísimo para la organización, porque hacia ellos tendrá que estar dirigido, digamos, el objetivo, y no solo eso, sino que en función de su dimensión, es decir, de cuántos son y cuántas necesidades hay para cubrir, estimaremos cuál es la capacidad que tiene que tener la estructura para generar los servicios suficientes. Y a esto, si ustedes quieren, y volvemos a un ejemplo, ¿no es cierto?, del sector público, es evidente que un gran hospital radicado, digamos, en una población muy pequeña, no tendría muy sentido. Es un ejemplo muy simple, ¿no es cierto?, muy obvio, pero evidentemente tiene que ver también con el tamaño del mercado, si lo ponemos en estos términos, hacia el cual apunta entonces, o hacia el cual se dirige la atención de este servicio. Así que ese es un elemento a tener en cuenta. La otra cuestión es el tema de los proveedores. Es decir, ¿quiénes son los proveedores? ¿Quiénes pueden ser los proveedores alternativos? ¿Cuáles son los costos de la provisión? Son elementos importantes también porque definen una relación cotidiana, una relación diaria entre la organización y el entorno, una relación muy fluida. Y aquí cuando hablamos de proveedores tenemos que hablar de varias categorías de proveedores. Por ejemplo, los proveedores naturalmente de insumos, pero ¿de qué tipo de insumos? De insumos financieros, como pueden ser, por ejemplo, los bancos o, en el caso del Estado, las direcciones de rentas, que son las que proveen el insumo que se necesita para poder hacer funcionar. Hablamos de proveedores de recursos humanos, proveedores de recursos materiales, proveedores de tecnología. Entonces, lo importante aquí es reconocer quiénes son esos proveedores y qué tendencias se presentan en este aspecto. Y por último, para completar, digamos, este reconocimiento del entorno específico, nos encontramos con los competidores. Es decir, quienes están participando en un mismo mercado. Y cuando menciono aquí la palabra mercado, no lo hago en un sentido competitivo o comercial, sino que lo hago en un sentido amplio. ¿Por qué? Algunos dicen, pero yo trabajo en una organización pública, nosotros no tenemos competidores. Pues sí que los tienen. Y los competidores, en este caso, se presentan con otras organizaciones públicas que son las que compiten por una parte del presupuesto. Es decir, compiten por recursos. Entonces, desconocer
el funcionamiento o identificar a los competidores, ¿no es cierto?, y desconocer la forma en que se van presentando las tendencias en esta materia, puede ser también un error. No habrá competidores en el mercado comercial, o sí los puede haber, porque en el caso el Estado también puede tener empresas públicas, ¿no es cierto?, que entran en competencia con empresas privadas. O puede tener servicios públicos que a su vez son atendidos por empresas privadas y que entran en un roce, no en una competencia directa, pero sí en una superposición de esfuerzos. Y por lo tanto allí también puede haber competidores. Así que esto nos lleva entonces a este reconocimiento del ambiente específico, el cual entonces nosotros definimos como aquel ambiente, aquel entorno, aquellos factores o condiciones con las cuales la organización mantiene un contacto muy fluido. Así que ahora podemos ir a un esquema que ustedes tienen en la guía y que muestra cómo podemos clasificar desde afuera hacia adentro, en círculos concéntricos, a un entorno más lejano, por un lado, constituido por los factores legales, tecnológicos, tal cual los habíamos expuesto, a un entorno más cercano, el que llamamos específico, constituido también entonces por los clientes, proveedores, etc., y luego a las distintas partes que intervienen en el procesador interno. Esas partes aquí las clasificamos por niveles y hablamos de un subsistema estratégico, que es aquel que fija el rumbo de la organización. Hablamos de un subsistema intermedio, táctico, que permite entonces ir transformando esas grandes decisiones en decisiones de menor jerarquía para poder ejecutar esas tareas a través de un subsistema operativo. Así que este es un esquema muy amplio, muy general, pero nos permite entonces comprender la forma en que se constituye la organización, la forma en que, digamos, interactúa con ese medio ambiente. Si, ahora bien, hicimos un reconocimiento del ambiente, ¿cuál es el modelo que se utiliza en administración para poder estudiar este fenómeno de la interacción e incorporarlo en decisiones acertadas para la conducción de la organización? Este modelo es el que se conoce, que ustedes pueden observar en la placa, que también lo tienen ustedes contenido en la guía, es el que se conoce como planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico porque precisamente trata de comprender la influencia del entorno sobre la organización y trata de aprovechar esa influencia transformándola en estrategias que luego son usadas para formular planes tendientes a provocar determinados resultados. Pero vamos por parte. La primera cuestión entonces en un esquema de planeamiento estratégico es resolver cuál es la misión de la organización. Esto se refiere a la razón de ser, el sentido, la razón de la existencia de la organización. ¿Por qué se creó? Comprendido esto, entonces, comenzamos por la etapa siguiente, si ustedes van al esquema, el análisis del entorno. En ese análisis del entorno, entonces, recuerdan, como habíamos visto anteriormente, tenemos un entorno general, un entorno específico. De allí deberíamos obtener información en forma de oportunidades y amenazas. Esto significa, ¿cuáles son, en primer lugar, cuáles son esas variables? ¿Cómo influyen? Si influyen positivamente, si podemos esperar que la influencia sea positiva para la organización, hablamos de oportunidades. Si en cambio estamos pensando que la influencia va a ser negativa, que nos va a generar algún tipo de dificultad, estamos hablando de una amenaza. Frente a eso, frente a este análisis del entorno, entonces, luego
tenemos que analizar los recursos con que cuenta la organización y cómo esos recursos, confrontados con ese entorno general, permiten contar con una fortaleza o con una debilidad. Es decir, será una fortaleza en tanto son recursos aptos, convenientes para poder aprovechar precisamente las oportunidades o sortear las adversidades que nos opone el entorno. O bien serán debilidades en tanto son condiciones desfavorables para afrontar esas condiciones del medio ambiente. Así que en este juego, al cual llamamos análisis FODA, precisamente porque su nombre está formado por las primeras letras de estas palabras, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, entonces, a partir de allí estamos en condiciones de comprender esa relación entre el entorno y nuestra organización y de plantear las formas en que vamos a tratar de cumplir con nuestros objetivos. Y a esto nos referimos entonces con las estrategias. Las estrategias son los cursos de acción, las vías, las formas en que vamos a actuar para lograr esto. Cuando hablamos, por ejemplo, en una escuela de estrategias educativas, estamos pensando en las formas en que tenemos que impartir la enseñanza para poder lograr entonces que los alumnos aprendan en la forma más eficiente posible. Cuando estamos hablando de estrategias por ejemplo, en un hospital, estamos hablando de las distintas técnicas que vamos a utilizar, las distintas formas en que vamos a intervenir para superar ciertas patologías que encontramos en la población. Y en la empresa, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando también de cursos de acción. Esto es, formas de producir o formas de comercializar que haga entonces que un determinado público prefiera nuestro producto en vez de preferir otro. Formas de publicitar, de promocionar, etc. Así que una vez que definimos estrategias, estamos en condiciones de armar los planes ya de menor jerarquía, porque entonces sabemos qué tenemos que hacer y luego tenemos que distribuir esa tarea a lo largo de la estructura, asignar responsabilidades, de tal manera entonces que cada uno de los actores sepa qué tiene que hacer. Y luego, la etapa siguiente, naturalmente, es poner la organización en marcha, el accionar de la organización, a través de una conducción acertada y de mecanismos de control también aceitados, podemos lograr entonces que esa organización funcione adecuadamente. El planeamiento estratégico parece como algo quizás excesivo, a lo mejor para una organización pequeña. Se aplica en todas las organizaciones. En general podemos decir, esto nació como una necesidad de las grandes organizaciones. Su funcionamiento, su dimensión, su complejidad, como método para estudiar la realidad, también varía según la organización. Así tenemos organizaciones a lo mejor muy pequeñas, donde los métodos para poder planificar son mucho más limitados, porque además no hay tanto contacto con el entorno o las influencias no son tan decisivas, o porque además en ese entorno no se producen cambios tan profundos. Así que todo depende del tipo de organización de que estemos hablando. Y en las organizaciones públicas, esto es necesario, evidentemente. Si no conocemos, si el sector público desconoce la influencia del entorno, es muy probable que ocurran cosas como las que naturalmente nosotros vivimos diariamente, el hecho de que se malgasten recursos, de que se utilicen recursos para fines no adecuados. Así que esta es la importancia entonces que tiene el tema del planeamiento estratégico, sobre el cual entonces yo quería concentrarme, porque pienso que en el material está claro, pero de todas maneras una explicación adicional por ahí resulta necesaria. Muchas gracias.